Nosotros hace unas semanas vimos sistemas somatosensoriales en general, vimos después un sentido especial que es visión, y ahora vamos a dedicarle esta clase básicamente a lo que es el aparato y el sistema coclear, o sea, lo que es la audición propiamente dicha, ¿sí? Importante, primero obviamente, hablar del sonido, ¿sí? Ustedes saben que el sonido son propagaciones, digamos, uno podría decir que son compresiones y rarefacciones permanentes, ¿sí? A través del aire, ¿sí? A través de un medio elástico que es el aire, ¿sí? Así que son compresiones y descompresiones, digamos, de aire, ¿sí? Y es una forma mecánica de energía. Como siempre decimos, nuestro sistema nervioso central no entiende de longitudes de onda, de decibeles, así como no entendía de fotones y de longitud de onda, digamos, de la luz, sino que todo eso lo tiene que traducir una señal eléctrica que va a ser después, al final, un potencial de acción, y es eso lo que va a llegar a la corteza, ¿sí? Entonces, de alguna manera va a tener que buscar acá también en audición un traductor a este sistema, ¿sí? Y es importante saber que el sonido, ¿sí? Que es esta forma especial mecánica de energía, tiene dos cualidades básicas que tenemos que ver. Una es la frecuencia, el sonido tiene una frecuencia que nosotros la vamos a medir en ciclos por segundo o en hertz, cuando ustedes escuchan habitualmente hertz, está hablando de la frecuencia, la cantidad de ciclos por segundo. Y obviamente aquellas frecuencias que tienen alta cantidad de hertz o altos ciclos por segundo son las frecuencias que llamamos agudos. Mientras que aquellas frecuencias con bajos ciclos por segundo, ¿sí? O baja cantidad de hertz, son lo que llamamos tonos graves. Y la otra cualidad es la amplitud, ¿sí? La amplitud que lo que mide es la intensidad, ¿sí? La intensidad fundamentalmente. Y esa intensidad la medimos en decibeles. O sea que nosotros podríamos decir que el sonido tiene dos cualidades básicas que son la frecuencia, la altura, ¿sí? Medida en ciclos por segundo, hertz, y la intensidad que la medimos en decibeles. Fíjense en esto, ¿no? El sonido tiene una velocidad promedio de 340 metros por segundo. En realidad creo que es de 341 metros por segundo, ¿sí? Siempre y cuando obviamente estemos acá a nivel del mar, a presión atmosférica de una atmósfera, ¿sí? Y con una temperatura de 20 grados, ¿sí? Esto quiere decir que si yo me ubico, ¿sí? Si no hay un sistema de repetición del sonido, digamos, en un estadio gigantesco, supongamos, ¿sí? Y estoy a 340 metros, ¿sí? De la fuente, ¿sí? De la fuente sonora, el sonido me llega un segundo después. Y si me coloco a 700 metros, me va a llegar, digamos, 2 segundos después, ¿sí? Por eso en los recitales hay que poner repetidoras para que el sonido obviamente llegue y ajustarlo con el primero, ¿sí? Para que el sonido llegue al mismo tiempo de donde partió. Fíjense que cuando hablamos, ¿sí? La gama normal de frecuencias audibles por los seres humanos, ¿sí? Y esto hay que saberlo, va entre los 20 Hz y los 20 kHz. También podemos decir entre 20 Hz y 20.000 Hz. Esa es la frecuencia, como ustedes ven en el dibujo del medio, la frecuencia audible para el humano. Obviamente, hay ciertas frecuencias que provocan daño y son difíciles de ser percibidas, ¿está bien? Pero esto sería digamos, la longitud, digamos, el rango de audición de frecuencias, entre 20 Hz y 20.000 Hz. Ahora, como decíamos en visión, en audición pasa lo mismo. Por debajo de 20 Hz no es que no existe sonido, existe, lo que pasa es que nuestros receptores no lo pueden captar, ¿sí? Pero sí otros animales como los elefantes. Entonces los elefantes, los sonidos graves, que ocurren, por ejemplo, a 10, 18, 20 kilómetros de distancia de las pisoteadas que hacen otras manadas de elefantes, pueden percibir, ¿sí? Y después tenemos un sonido de mayor a 20.000 Hz, que tampoco percibimos nosotros, ¿sí? Que es lo que llamamos ultrasonido, que algunas especies sí pueden percibir. Y como decíamos antes, ¿sí? Esta altura, para repetirlo, ¿sí? Cuando hablamos de altura del sonido o el tono, está directamente relacionado con la frecuencia, ¿sí? A mayor altura, mayor frecuencia, ¿sí? Eso significa sonido agudo. A más baja altura, menor frecuencia, menos hertz, eso significa sonido grave. Y si ahora hablamos de la intensidad del sonido, ¿sí? Que dijimos que se mide en decibeles, es una escala logarítmica, ¿sí? ¿Por qué? Ahora lo van a entender en la siguiente diapositiva, ¿está bien? Porque si yo tomo la intensidad en valores absolutos que un oído humano puede percibir, ¿sí? Es enorme, es enorme. Entonces, para simplificar, utilizamos la escala de decibeles, que como ven, ponemos desde 0 a 120 aproximadamente. Acá dice 140, es un poco exagerado, pero bueno, podríamos tomarlo. El umbral humano está entre 0 y 120 a 140 decibeles. Por supuesto, obviamente, 0 decibel va a ser difícil que lo escuche, ¿sí?
De hecho, empezamos a escuchar a partir de 5, 8, 10 decibeles específicamente, y cuando estamos en 120 estamos en el umbral doloroso del sonido, ¿sí? El umbral doloroso del sonido. Y esto es importante, fíjense que la diferencia entre el sonido más débil y el que ocasiona daño y dolor, ¿sí? Fíjense que es una escala de 0 a 1.000.000. Entonces, para no decir que estamos escuchando un sonido de 350.000, de 730.000, etcétera, usamos una escala más fácil en decibeles. Entonces, utilizamos la escala de 0 a 120, 140 decibeles. Con una aclaración importantísima. Un aumento en 6 decibeles equivale a duplicar la intensidad ahora. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo una señal, una fuente sonora a 46 decibeles, tiene el doble de intensidad que una de 40 decibeles. ¿Por qué? Porque tiene 6 decibeles más. Estos son algunos ejemplos, ¿sí?, de los decibeles que se manejan en algunos lugares. Fíjense. ¿Sí? Por ejemplo, una calle con tráfico intenso, ¿sí?, digamos, la sensación auditiva es muy intensa, ¿sí?, más de 70 decibeles. Bien, hablamos del sonido, ¿sí? Dijimos sus dos cualidades, que eran la frecuencia y la intensidad, ¿sí? Sabemos que viaja a 340 metros por segundo, pero obviamente nosotros necesitamos traducir este impulso de ondas sonoras en el aire, ¿sí? Para poder oír, entonces, necesitamos, fíjense, un sistema triple. Precisamos captar el sonido, ¿sí? Eso lo hacemos a través de nuestro oído externo, transmitirlo, donde en parte el oído externo y después el oído medio se van a encargar de esta transmisión e incluso de amplificar este sonido para que llegue mejor. Y 3, transformarlo. Cuando decimos transformarlo era transducción. Es decir, necesitamos que estas ondas de presión de aire en algún momento se conviertan en una señal eléctrica. Y esto se va a encargar un aparato que se llama aparato coclear o cóclea o caracol, que está en el oído interno. Si miramos el dibujo, ¿sí?, tenemos el oído externo, que está formado por el pabellón auricular, lo que comúnmente nosotros denominamos oreja, ¿sí?, u oído, ¿sí? Está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. ¿Sí? ¿Dónde termina el oído externo? Donde el conducto auditivo externo termina, y ahí está la membrana timpánica, la membrana timpánica. Ahí comienza el oído medio. ¿Qué contiene el oído medio? Contiene los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y luego viene el oído interno. En el oído interno vamos a encontrar un doble aparato, ¿sí? Vamos a encontrar el aparato vestibular, formado por los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo, y por el caracol o cóclea, ¿sí?, que es lo que nos interesa hoy, que es el aparato propiamente auditivo. Bien, entonces nosotros dijimos que tenemos, ¿sí?, una parte de conducción, digamos, que es todo el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que termina en la membrana timpánica. Luego el oído medio, donde está el martillo, yunque y estribo, y finalmente el oído interno, donde está el aparato vestibular y el aparato coclear, o la cóclea o caracol, que es lo que nos interesa. Fíjense una cosa curiosa, ¿no? Nosotros tenemos dos formas de conducción del sonido. Una forma de conducción aérea, que es obviamente la que utilizamos todos nosotros y es la más eficiente, pero también podríamos escuchar los sonidos a través de lo que se denomina conducción ósea, ¿sí? Conducción ósea, que es lo naranja que ustedes ven arriba. Esto significa que, por ejemplo, si nosotros nos apoyamos sobre un instrumento, ¿sí?, apoyamos el cráneo, ¿sí?, o ciertas partes del cráneo, o ciertas partes óseas diferentes, digamos, sobre un instrumento, ¿sí?, que tiene la capacidad de replicar y de vibrar, esto puede transmitirse y llegar al oído interno, ¿sí? Por supuesto que es menos eficiente, ¿sí?, mucho menos eficiente que la vía aérea, pero ya vamos a ver que nos valemos de estas dos conducciones, ósea y aérea, para hacer los diferentes tipos de hipoacusias o trastornos de la audición, ¿sí? Estos son entonces los dos mecanismos que tenemos de conducción. De hecho, algunas de las pruebas que se utilizan, ¿sí?, que son las pruebas con los diapasones, con el diapasón, si uno se coloca el diapasón vibrando, ¿sí?, sobre el vértex de la cabeza, ¿sí?, arriba de todo, o en la apófisis mastoides, va a escuchar el sonido, ¿sí? Y esto es porque estamos transmitiendo a través de una conducción ósea. Por supuesto, ¿sí?, como dije antes, la conducción aérea es más eficiente. Entonces, cuando ustedes dejan de escuchar la transmisión ósea, si se lo colocan ese objeto delante del oído, ¿sí?, van a seguir escuchando un poco más porque la conducción aérea es mucho más eficiente. Por supuesto que de cualquiera de las dos maneras, ya sea por vía ósea o vía aérea, ¿sí?, todo tiene que llegar al oído interno, donde están las células que se van a encargar de traducir ese sonido, esa presión de aire, en sonido eléctrico.
Solamente a modo de repaso, entonces dijimos que con el aparato externo, digamos, lo que sería el oído externo, está formado por el pabellón auricular, ¿sí? Que está compuesto por diferentes tipos de cartílagos también. El epitelio, obviamente, es un epitelio finalmente plano estratificado que se va adelgazando a medida que nos colocamos en el conducto auditivo externo, ¿sí? Está lleno de glándulas, ¿eh? Todo ese conducto está lleno de glándulas, son glándulas que liberan cierto material que sirven para proteger, sirve para proteger del ingreso de microorganismos, como ven acá lo mismo, ¿sí? Fíjense en las glándulas, esto que les decía antes, que liberan un material llamado cerumen, que es la cera de los oídos, ¿sí? Es un material habitualmente de protección, de protección. Por supuesto, si esta secreción de las glándulas, ¿sí? Es muy voluminoso y ocluye en todo el oído externo, el conducto auditivo externo, obviamente vamos a tener una hipoacusia, no vamos a percibir nada. Y llegamos al oído medio, donde están los tres huesecillos, ¿sí? Que de externo a interno se denominan martillo, yunque y estribo. ¿Sí? Martillo, yunque y estribo. ¿Sí? Fíjense que están unidos por articulaciones sinoviales muy, pero muy pequeñas. El estribo, ¿sí? Finalmente se va a comunicar con el oído interno. ¿Sí? Acá los tienen los tres trabajando, ¿sí? Lo tienen en chiquito ahí y amplificado abajo a la derecha, ¿sí? Fíjense que el sonido entra, ¿sí? Como presiones de aire, golpea la membrana timpánica que ayuda a flexibilizar el sistema en el oído interno, pero en el oído medio, pero también amplificarlo, digamos, golpea el martillo, quien golpea el yunque y luego el estribo, ¿sí? Y el estribo, ¿sí? Va a golpear una ventana, ¿sí? Que va a permitir que esto se traduzca hacia adentro al oído interno, como van a ver obviamente ahora. ¿Sí? Esta es otra mirada, el mismo sistema, ¿sí? Fíjense en cómo la membrana timpánica provoca retrocesos y va haciendo mover a los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. Y fíjense que el estribo no termina en cualquier lugar, sino que termina sobre el aparato coclear, no termina sobre el aparato vestibular que ha quedado arriba, porque tiene otra función. Bien, sí, ahora vamos a ver lo de ventana oval y ventana redonda. Fíjense, los voy a nombrar de nuevo. Fíjense que nosotros tenemos mecanismos protectores de la audición, ¿sí? Básicamente, acá ustedes pueden ver que hay un músculo, ¿sí? Llamado músculo tensor del tímpano, ¿sí? Que va a estar inervado por el quinto par y que está inserto en, ¿sí? Fíjense si se ve, ahí chiquito, ¿sí? Dijimos que teníamos membrana timpánica, martillo, yunque y estribo, y ahí en el martillo tenemos el músculo tensor del tímpano, ¿sí? Está inervado por el quinto par, es decir, por el nervio trigémino, ¿sí? E inserto, como dijimos, en el martillo. Básicamente se encarga de amortiguar todos los tonos bajos, es decir, de baja frecuencia, al tirar del martillo internamente, ¿sí? Eso lo que hace es que aumenta la tensión en la membrana timpánica y esta no permite que los sonidos se reproduzcan hacia el oído medio digamos, con mucha intensidad. El otro mecanismo es el músculo del estapedio, que ahí se ve chiquito. Este está inervado por el séptimo par, ¿sí? Por el facial, y está unido al estribo, ¿sí? Al último de los huesecillos, ¿sí? Lo que hace este músculo es disminuir la intensidad del sonido porque aleja el estribo de la abertura que lo comunica en el oído interno. ¿Sí? Entonces fíjense en que tenemos dos pares craneales, uno para el tensor del tímpano y otro para el estapedio, ¿sí? El quinto y el séptimo par respectivamente, que van a colaborar para que cuando nosotros ingresamos o estamos en presencia de un sonido extremadamente elevado, ¿sí? Estos desacoplen, ¿sí? Al oído externo con el medio o el medio con el interno y permitan protegernos. Obviamente hay una fracción de segundos en los cuales si nosotros estamos en un lugar y rápidamente una fuente sonora de alta intensidad se enciende, hay una fracción de segundos que perdemos en poner en marcha estos reflejos, ¿sí? Y esto obviamente puede ocasionarnos un trastorno, lo que se denomina un trauma acústico severo y potencialmente irreversible, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un reflejo del estapedio, ¿sí? Cuando nos colocamos estímulos muy intensos, 70 a 100 decibeles, esta información obviamente viaja por el octavo par, va a llegar a diferentes núcleos, como ven acá, ¿sí? A la oliva, a la formación reticular, que después vamos a nombrar, ¿sí? Y va a hacer sinapsis en algún momento con ramos del séptimo par, ¿sí? En forma bilateral esto, ¿sí? Entonces va a llegar el séptimo par al músculo del estapedio y al tensar al estribo, digamos de alguna manera separarlo del oído interno, me permite protegerme de ese sonido muy pero muy intenso, ¿sí? Esta es una de las razones por las cuales los pacientes que tienen, ¿sí? Una parálisis facial, es decir, una lesión periférica, una lesión del núcleo de sus axones, digamos, ¿sí? Periféricos, uno de los primeros síntomas que tienen es la hiperacusia, es decir, perciben los sonidos como molestos.
porque no tienen ningún mecanismo de protección. Y llegamos al oído interno, ¿sí? En el oído interno, como dijimos, tenemos dos aparatos. El aparato vestibular, que está formado por los canales semicirculares, que son tres, dispuestos en tres planos diferentes del espacio, el utrículo, ¿sí? Y el sáculo. Solo a manera de información, los canales semicirculares, ¿sí? Van a censar la aceleración angular de la cabeza. Es decir, cada vez que nosotros giramos angularmente la cabeza, ¿sí? Para cabecear, saludar, etc., eso va a ser censado por los canales semicirculares. El utrículo censa la aceleración lineal, en sentido horizontal, y el sáculo la aceleración lineal en sentido vertical. Pero esto no se preocupen, lo vamos a volver a repetir en sistemas motores. Lo que nos interesa ahora es el aparato coclear, la cóclea o caracol, que está abajo, ¿sí? Que tiene esta forma, ¿sí? Enrollada, y que nosotros, para estudiarla mejor, vamos a desenrollar. ¿Sí? Acá tenemos otro dibujo, ¿sí? Se ve el aparato vestibular arriba, el aparato coclear abajo, que está cortado en este caso, ¿sí? Y fíjense que lo que hicimos acá en la cóclea, ¿sí? Es cortar alguno de esos tubos, es decir, la desenrollamos y cortamos, y estamos viendo por dentro, ¿sí? Cómo es uno de esos tubos que antes estaban enrollados, formando el caracol o cóclea. Y lo primero que llama la atención es que no es un tubo único, sino que ese tubo, ¿sí? Que nos parecía único, que era el caracol, está formado por tres espacios diferentes. Uno superior, uno medio y uno inferior, que se van a llamar rampas, ¿sí? Rampas. La más superior, como ustedes ven acá, que yo estoy señalando, es lo que se llama rampa vestibular. Rampa vestibular. La que está en el medio se va a llamar rampa media, y la que está debajo de todo, la más inferior, se llama rampa timpánica. ¿Sí? Entonces tenemos que la cóclea o caracol, si yo la desenrollo nuevamente y corto, y la miro ahora por dentro, miro ese tubo que ha quedado por dentro, ese tubo se encuentra formado por tres rampas. Una superior llamada rampa vestibular, una rampa media, ¿sí? Llamada media, y una rampa inferior llamada rampa timpánica. Para contestar lo que van preguntando, la rampa media, ¿sí? La rampa media es la estructura donde se va a apoyar el órgano de Corti, ¿sí? Es decir, que la rampa media es la que contiene al órgano de Corti. ¿Qué es el órgano de Corti? Es el órgano neurosensorial, es el órgano que contiene las células que nos van a permitir traducir eso que venía siendo hasta ahora una onda de presión de aire en una señal eléctrica, ¿sí? Eso es el órgano de Corti, es el órgano de transducción de la señal, que está bien protegido en la rampa media, ¿sí? Una característica de estas tres rampas es lo siguiente. Mientras que la rampa vestibular superior y la rampa timpánica inferior contienen un líquido que se llama perilinfa, que es muy parecido al líquido extracelular, muy rico en sodio y muy pobre en potasio, la rampa media, que es donde dijimos que se iba a ubicar el órgano sensorial llamado órgano de Corti, con esas células, la rampa media tiene un líquido que se llama endolinfa. Es decir, que la rampa que ha quedado por dentro, ¿sí? En el medio, llamada rampa media, que contiene el órgano de Corti, tiene un líquido llamado endolinfa. Que a diferencia del resto de los líquidos orgánicos, la endolinfa es un líquido muy pero muy rico en potasio y muy pobre en sodio. Es decir, todo al revés de lo que uno había aprendido hasta el momento. Entonces, la endolinfa, me tengo que acordar, es el líquido que baña a toda la rampa media y por lo tanto baña al órgano de Corti, y es un líquido rico en potasio. Y ya vamos a ver la importancia de esto. Estamos en el mismo dibujo, esto sería la cóclea, el caracol, hemos hecho de nuevo el corte y viendo el tubo, y vemos que tiene tres rampas, la superior, ¿sí? La rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica debajo. Y dijimos que en el medio, en la rampa media, que es donde se encontraba un líquido llamado endolinfa, ahí está el órgano de Corti, ¿sí? Que acá no está bien desarrollado, no se ven bien las células, que ese órgano de Corti es el órgano sensorial, ¿sí? El órgano sensorial. Ahora, fíjense en lo siguiente. La rampa, que es la rampa superior o vestibular, está separada de la rampa media, ¿sí? Por una membrana, que es esto en rojo que ustedes ven arriba. Esa membrana que separa la rampa vestibular de la rampa media se llama membrana de Reissner. Membrana de Reissner. Y la rampa media está separada de la rampa timpánica, es decir, la rampa media se separa de la rampa inferior o timpánica por otra membrana
que se llama membrana basilar. Membrana basilar. ¿Sí? Entonces tenemos dos membranas, la membrana de Reissner superior, que separa la rampa superior de la media, y la membrana basilar, que separa la rampa media de la rampa inferior. ¿Sí? Y siempre debemos recordar que el contenido líquido de las tres rampas es diferente. Mientras que en la superior y en la inferior tenemos perilinfa, en la rampa media, ¿sí? En la rampa media tenemos endolinfa. Ahí preguntan por la membrana tectoria, ¿no? ¿Sí? La membrana tectoria, ¿sí? Ahora vamos a ver. La membrana tectoria es esto que ustedes ven acá en rojo, que está apoyada, ¿sí? Es una membrana gelatinosa prácticamente apoyada encima de las células ciliadas que forman el órgano de Corti. ¿Sí? Esa es la membrana tectoria. ¿Sí? No confundir la membrana de Reissner, que separa rampa superior de la rampa media, ¿sí? Con la membrana tectoria, que es la que se encuentra apoyada. Ahora vamos a ver el movimiento que hace. ¿Sí? La membrana tectoria es la que se encuentra apoyada sobre las células ciliadas que van a formar el órgano de Corti. ¿Sí? Sí, es lo que se llama tabique coclear, exactamente. Ahora volvemos a repetir todo esto, quédense tranquilos. ¿Sí? Bien, nosotros dijimos, ¿sí? Que ahí en el oído interno, ¿sí? Donde estaba el caracol cóclea, si lo partimos tenía tres rampas, la rampa superior, media e inferior, ¿sí? O timpánica, media y vestibular, que la superior e inferior tenían perilinfa y que la media, que contiene el órgano de Corti, tiene endolinfa como líquido, ¿sí? Pero dijimos que la rampa media, ¿sí? Se separa de la rampa que está por debajo de ella, ¿sí? Por una membrana llamada membrana basilar. Y es sobre la membrana basilar, ¿sí? Sobre la membrana basilar, donde se apoyan las células ciliadas, que son el órgano transductor propiamente dicho. Entonces existe un concepto, que es el que ustedes tenían acá reflejado, que se llama tonotopía, o principio de tonotopía. ¿Qué significa tonotopía? ¿Sí? Fíjense en lo siguiente. Acá tenemos el caracol, que lo hemos desenrollado, ¿sí? Arriba está, obviamente, la rampa timpánica, la rampa media en el medio y la rampa abajo, ¿sí? Fíjense una cosa importante, ¿sí? Si yo sigo, me meto por la rampa superior, viajo hasta el final del caracol, ¿sí? Hasta el final del caracol, y podría dar la vuelta porque se comunican la rampa superior con la inferior, pero en la punta del caracol. Ese lugar en la punta del caracol, donde se comunican la rampa superior con la rampa inferior, se denomina helicotrema. ¿Sí? Y acá no hay problema que se comuniquen. ¿Por qué? Porque el líquido que contenían la rampa superior y la rampa inferior era el mismo, era la perilinfa. ¿Sí? Entonces no hay una mezcla de líquidos diferentes. ¿Sí? Eran líquidos similares al líquido que está fuera de las células. Entonces la helicotrema, ¿sí? Es la zona de la punta de la cóclea o caracol, ¿sí? Por donde se van a comunicar la rampa superior con la rampa inferior, ¿sí? Vestibular y timpánica. La del medio no se comunica con ninguna de estas, ¿sí? Pero lo que ustedes están viendo en color celeste, si se quiere, o verde oscuro, ¿sí? Es la membrana basilar, ¿sí? Dijimos que la membrana basilar es la membrana que separa absolutamente la rampa media de la rampa inferior, y que sobre la membrana basilar se apoyan las células ciliadas, ¿sí? Que forman el órgano de Corti. Esta membrana basilar, ¿sí? Que es una suerte de tejido conectivo, ¿sí? No es igual en la base del caracol, llamamos base del caracol a la parte más ancha, la que está comunicada con los huesecillos, no es igual en la base que en la punta del caracol, en el extremo del caracol. Fíjense que la membrana basilar es 5 veces mayor, ¿sí? 5 veces mayor, ¿sí? En la punta del caracol que en la base. ¿Qué significa eso? Que mientras el caracol se va afinando, la membrana basilar se va engrosando. Todo al revés, ¿sí? Vuelvo a repetirlo. Mientras el caracol es más grande, como se ve en el dibujo, más grueso, en la base, y llamamos base a lo que está más cerca del oído medio, ¿sí? Entonces el caracol va disminuyendo su tamaño hacia la punta del caracol, la membrana basilar hace lo contrario. Desde la base hasta la punta se va engrosando. Y esa característica histológica, ¿sí? Va a hacer que la membrana basilar, ¿sí? Vaya a vibrar según el sonido que ingresa. Es decir, que hay sonido más. La membrana basilar que está más cerca de la base, va a haber sonidos que van a hacer vibrar más la membrana basilar que está en el medio, y va a haber sonidos que van a hacer vibrar mucho más la membrana basilar que está en la punta del caracol. Y a eso se denomina tonotopía. Es decir, a cada tono, a cada frecuencia, ¿sí? A cada hertz,
le corresponde un espacio específico de la membrana, la cual hace vibrar con mayor frecuencia. Ahora lo voy a repetir, pero con los ejemplos. Acá tienen el dibujo, ¿sí? Volvemos a ver la membrana timpánica, ¿sí? Que separaba el oído externo del medio, en el oído medio el martillo, yunque y estribo, y el estribo, ¿sí? Como ustedes ven acá, ¿sí? Que golpea a una de las rampas, que es la rampa superior, ¿sí? La rampa superior, moviendo todo el líquido que está en la rampa superior, que después se va a comunicar por la helicotrema con el líquido perilinfático de la rampa inferior. Pero eso, ¿sí? Va haciendo que se mueva, que oscile, esta membrana que ustedes ven moviéndose ahí, ¿sí? Que es la membrana basilar. Y la membrana basilar, como dije, por sus características histológicas, no vibra por igual, ¿sí? Entera, ¿sí? Con cualquier sonido, sino que dependiendo, ¿sí? Del tipo de sonido que ingrese, de la frecuencia del sonido, va a haber vibración de una parte de la membrana basilar o de otra. Fíjense lo siguiente, todo esto es el caracol, y lo que están viendo en blanco, es la membrana basilar, ¿sí? Es un ejemplo. Y lo que nos indica es que la membrana basilar, en la base del caracol, donde el caracol era más ancho, la membrana basilar es muy finita. Pero a medida que el caracol se va afinando, se va haciendo chiquito, la membrana basilar se va haciendo más grande, ¿sí? Se va haciendo más gruesa, ¿sí? Y fíjense que en la base del caracol, donde la membrana basilar es muy finita, ¿sí? Esta es la zona de la membrana basilar que va a vibrar con los sonidos de altas frecuencias, o sea, de 8000 Hz, por ejemplo, como está en el dibujo. Quiere decir que cuando nosotros escuchamos una canción, ¿sí? O una voz con un sonido muy, pero muy agudo, agudo significa de alta frecuencia, o altos ciclos por segundo, o altos Hertz, ¿sí? Lo que va a vibrar principalmente es la membrana basilar cercana en la base del caracol. Mientras que cuando escuchamos un sonido de un instrumento, ¿sí? Como el bajo, ¿sí? O el tambor de una batería, ¿sí? Que es muy grave, ¿sí? Muy grave, ese sonido grave va a hacer vibrar la membrana basilar que está en la punta del caracol, ¿sí? En la punta del caracol. Esto es lo que se conoce como tonotopía, es decir, a cada sonido le corresponde una mayor vibración en un sector específico de la membrana basilar. Entonces, de nuevo, tonotopía, y acá tenemos la membrana basilar dibujada con una línea, y fíjense que los sonidos de baja frecuencia, ¿qué van a hacer vibrar? La membrana basilar que está cerca de la punta del caracol. Los sonidos que tienen frecuencias medias van a hacer sonar, principalmente vibrar, la membrana basilar a nivel medio. Y los sonidos de alta frecuencia, de alta cantidad de hertz, los sonidos más agudos, hacen vibrar preferentemente la membrana basilar que está más cerca de la base del caracol. ¿Sí? Y esto es lo que denominamos tonotopía. Por supuesto que los sonidos no son simples. Los sonidos están compuestos por múltiples, ¿sí? Sonidos. Entonces, obviamente, como van a ver después, ¿sí? Van a encontrar sonidos graves y agudos al mismo tiempo. Entonces va a haber dos partes de la membrana basilar que vibran al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? El susurro depende de lo que digas en el susurro. El susurro generalmente es grave. ¿Sí? Igual que la caída de una hoja en otoño. ¿Sí? Es grave. Bien, acá tenemos de nuevo el mismo dibujo. ¿Sí? Cortamos al caracol, lo miramos por adentro. Encontramos una rampa superior, media, inferior, y en la rampa media el órgano de Corti. El órgano de Corti que tenía células ciliadas, que eran las células que se van a encargar de transducir. ¿Sí? Traducir. ¿Dónde apoyan todas las células ciliadas? En una membrana que se llama membrana basilar. Esa membrana basilar, ¿sí? Separa a la rampa media de la rampa inferior, ¿sí? Y todo lo que hay dentro de la rampa media es un líquido que se llama endolinfa. Como ven acá, de nuevo, sobre el órgano de Corti hay otra membrana, ¿sí? Otra membrana que antes la vimos, ¿sí? Que es la membrana tectoria, que ahora vamos a ver su movimiento. ¿Sí? Para recordar una vez más y no olvidarnos, perilinfa en la rampa vestibular superior y en la rampa inferior o timpánica, endolinfa rica en potasio en la rampa media, que es la que tiene el órgano de Corti con las células ciliadas. El mismo dibujo, ¿sí? Ahí ven todo lo que sería un tubo de la cóclea con sus tres rampas. Y en el medio el órgano de Corti, ¿sí? Que son células ciliadas, y arriba, en rojo, la membrana tectoria sobre ellas. Entonces, el órgano de Corti va a ser nuestro órgano de transducción, ¿sí? Está apoyado sobre la membrana basilar, ¿sí? Y fíjense que está constituido por 16.000 células ciliadas en 4 filas. No importa el número, ¿sí? Recuerden que el órgano de Corti
es el que está apoyado sobre la membrana basilar y es, obviamente, el encargado de la transducción. Las células ciliadas, que están en el órgano de Corti, se dividen en células ciliadas internas y externas, ¿sí? Células ciliadas internas y externas. Las células ciliadas internas son las verdaderas células que van a hacer la transducción. O sea que podríamos decir que dentro del órgano de Corti, nuestras células ciliadas internas son los verdaderos órganos de transducción. Claudio, Hola, no se cortó. ¿Están todos ahí escuchando? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque lo que viene es un poco complejo, así que preguntas que tengan hasta acá. Claudio, te están preguntando si puedes repetir la última parte porque hay alguien que no ha escuchado. Sí, sí, no hay problema. Dale. ¿Ahí se escucha y se ve? Sí, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Bien, bien. Acá lo que están viendo, ¿sí? Obviamente es el corte, ¿sí? Del caracol. Entonces dijimos que había tres rampas, de nuevo, la rampa media tiene el órgano de Corti, ¿sí? El órgano de Corti. ¿Qué es el órgano de Corti? Es el órgano de transducción, ¿sí? Es el órgano que va a estar formado por un conjunto de células, que son células ciliadas, ahora vamos a ver la importancia de esas células ciliadas, ¿está bien? Que están agrupadas en 4 filas, ¿sí? ¿Qué son las células ciliadas? Las células ciliadas dentro del órgano de Corti, que recuerden que está apoyado sobre la membrana basilar, que ustedes la tienen acá en verde o azul, depende de cómo la vean, ¿sí? Esas células ciliadas se dividen en células ciliadas internas y células ciliadas externas. Hay una sola hilera de células ciliadas internas. Obviamente que abarca, esa hilera abarca toda la membrana basilar, desde la base del caracol hasta la punta. Nosotros ahora estamos viendo un pedacito nada más, ¿sí? Y las células ciliadas externas, que están ubicadas en 3 filas, ¿sí? También están en toda la membrana basilar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que las que se conocen hoy como las verdaderas células que van a traducir todo lo que venía como un impulso mecánico, ¿sí? En un impulso eléctrico, son las células ciliadas internas. Es decir, que las verdaderas neuronas o receptores neuronales que se encargan de traducir son las células ciliadas internas. Las células ciliadas externas no las vamos a ver en particular, pero sepan que tiene una función que es la de regular la tensión de la membrana basilar, haciendo que los sonidos sean mucho más, digamos, captados mucho mejor por las células ciliadas internas. Es una especie de neuromodulador. Pero las células ciliadas internas son nuestro transductor. Y fíjense en lo siguiente, ¿no? Arriba, ¿sí? Apoyado sobre los cilios de esas células ciliadas, está esta membrana que habíamos dicho que es una membrana llamada membrana tectoria, ¿sí? O membrana tectorial. Y ahora vamos a ver para qué sirve eso. Perdón, una cosa también que ustedes pueden ver acá, en primera plana, en el medio, es una célula ciliada interna. Arriba tiene el penacho de cilias, pero fíjense que abajo llegan axones. Esto va a ser importante para entender lo que viene después. Esto quiere decir que nuestra célula ciliada, una vez que capta esa energía mecánica y la traduce en una señal eléctrica, lo que va a liberar son neurotransmisores, una sinapsis, con múltiples axones que después van a viajar y van a formar el octavo par. Lo que están viendo acá es el penacho de las células ciliadas, las células ciliadas. Y ahora vamos a ir más de cerca a verlas con mayor detenimiento. Acá están viendo arriba una fotografía electrónica, ¿sí? Donde ven las células ciliadas internas en una hilera solamente, ¿sí? Que son las verdaderas transductoras, y después atrás ven las 3 hileras de las células ciliadas externas, ¿sí? Lo que están viendo es esto, lo que se ve abajo, que es el penacho, las cilias. Bien, y fíjense en lo siguiente, ¿sí? Cada vez, ¿sí?
que la membrana tectoria que está arriba de las cilias se mueve, va a generar un movimiento, ¿sí? Como de un peine, ¿sí? Donde esos cilios, esos pelos que tienen las células se van peinando y despeinando, ¿sí? Yendo para un lado y para el otro, ¿sí? Y ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento de los cilios va a hacer que se abran unos canales específicos que hay ahí en la célula, que son canales de potasio. Y si ustedes recuerdan, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿sí? Todo el órgano de Corti donde están estas células ciliadas, es decir, la rampa media, tiene un líquido que se llama endolinfa, que es rico en potasio. Por lo tanto, acá tenemos una célula donde el potasio está más concentrado afuera que adentro. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se empiecen a mover los pelos, los cilios, como ustedes ven en la figura de la derecha, ¿sí? Peinando y despeinándose, eso va a provocar por momentos la apertura de esos canales de potasio, y el potasio va a ingresar a la célula, provocando la despolarización de la célula, lo que lleva finalmente, como ustedes saben, toda despolarización a la liberación de un neurotransmisor. Ahora lo vamos a ver más de cerca. Bien, acá tienen las células ciliadas, ¿sí? Y lo que tenemos que recordar es que todas las células ciliadas tienen cilios y después, al final, tienen un pelo mayor que se llama quinocilio, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos mostrar acá. Fíjense en el dibujo de la derecha, ¿sí? Hay pelos que se llaman cilios y uno mayor que se llama quinocilio, ¿sí? Mayor que se llama quinocilio. Cuando el movimiento de los cilios, ¿sí? Que son los más pequeños, se dirigen hacia el quinocilio, es decir, al pelo mayor, ese es el momento donde se produce la apertura de los canales de potasio y se produce el ingreso de potasio a la célula. Al revés, cuando el peinado que hacen estas células es desde el quinocilio hacia los cilios, esos canales se cierran y deja de entrar el potasio, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿sí? Los cilios son móviles, por supuesto, ¿sí? Y el movimiento de los cilios puede ser yéndose hacia el quinocilio, y cuando esto sucede se abren los canales de potasio y el potasio entra a la célula despolarizándola, o el peinado cuando se hace desde el quinocilio hacia las cilias, ¿sí? Ahí se va a producir el cierre de los canales de potasio, entonces el potasio no entra y la célula ya no se despolariza. Este es un movimiento continuo, ¿sí? Que se hace en las células ciliadas, pero obviamente se va a hacer en tanto yo en el ambiente capte el sonido. Si no hay sonido, este movimiento no se produce. ¿Por qué se produce esto? Porque si ustedes se fijan bien, ¿sí? Arriba de la célula ciliada, como se ve en este gráfico, está la membrana tectoria. Y la membrana tectoria, ¿sí? Se va a desplazar, se va a mover, y ella va a ser la que va a peinar y despeinar a esos cilios, ¿sí? Los va a peinar y despeinar según el movimiento. Una vez que los cilios contacten hacia el quinocilio, como dijimos, en cada una de las células, esa célula le abren canales de potasio, ingresa el potasio, y esto produce la despolarización con la liberación del neurotransmisor hacia lo que va a ser el nervio auditivo. Acá están viendo lo mismo, lo vamos a repetir en varios dibujos para que ustedes lo puedan entender. Ustedes imagínense que, si se acuerdan, en el oído medio había 3 huesecillos, que eran el martillo, yunque y estribo, ¿sí? El estribo, ¿sí? Daba, ¿sí? Contactaba con esta rampa superior o rampa vestibular. Entonces, esa energía mecánica, ondas de presión, que venía desde el oído externo, luego el oído medio, ahora impactan y golpean sobre la rampa vestibular. ¿Pero qué contiene la rampa vestibular? Perilinfa, un líquido. Ese líquido empieza, ¿sí? Empieza a ir trasladándose a lo largo de la rampa vestibular, desde la base hasta el ápice, y va provocando, ¿sí? El desplazamiento y el movimiento, como ustedes ven, de la rampa media. La rampa media, ¿qué ocurre? En la rampa media encontrábamos a las células ciliadas y arriba la membrana tectoria, ¿sí? Como ese movimiento de perilinfa que está en la rampa superior e inferior provocan, ¿sí? El movimiento de la rampa media, hacen que la membrana tectoria peine y despeine a las células ciliadas, ¿sí? Como ustedes ven en el gráfico arriba que está amplificado, ¿sí? Entonces se van peinando y despeinando. Cada vez, por supuesto, que los cilios se acercan al quinocilio, que también en algunos libros figura como estereocilio, también es lo mismo, ¿sí? Eso va a provocar la apertura de canales de potasio y el ingreso de potasio. Mismo dibujo, ¿sí? Ven la membrana tectoria arriba, peinando y despeinando las células ciliadas, ¿sí? Y en la medida que ese peinado, digamos, se haga hacia el quinocilio,
esta célula se despolariza por entrada de potasio, y esto va a generar esa despolarización, la liberación de un neurotransmisor, que todavía es sensitiva, es el glutamato, hacia estas axones, que es lo que vamos a encontrar después como nervio coclear, o rama coclear del octavo par craneal. Fíjense en las ciliadas, ¿sí? En los animales es real que todas las células ciliadas tengan pelos cortos, llamados cilios, y un quinocilio más largo posterior. En el humano esto no está demostrado. En el humano se cree que todos los cilios son más o menos del mismo tamaño, pero que el último, aunque sea del mismo tamaño, funciona como un quinocilio. Es decir, que el funcionamiento, desde el punto de vista fisiológico, somos igual que el resto de los animales. Entonces, encontramos células ciliadas que están formando parte de un órgano llamado órgano de Corti, que a su vez está apoyado en la membrana basilar dentro de una rampa llamada rampa media, que a su vez esa rampa media contiene un líquido que se llama endolinfa, rico en potasio. Entonces, cada vez que los cilios, ¿sí?, peinan hacia el quinocilio, esos canales de potasio que tiene la célula arriba se abren, entra potasio y la célula produce una despolarización, lo que nosotros llamamos un potencial, ¿sí?, excitatorio postsináptico. Cuando el quinocilio se peina hacia los cilios, los canales de potasio se cierran, y al cerrarse no entra potasio, ¿sí?, y obviamente lo que se produce es una respuesta contraria. Si ustedes se fijan bien, ¿sí?, lo que están viendo a la izquierda es una fotografía electrónica, ¿sí?, de un cilio y el quinocilio final, y lo que ven ahí es una proteína que los une, ¿sí?, que es esto que está acá graficado como un resorte, ¿sí? Esa proteína, de alguna manera, que está uniendo ese cilio con el quinocilio, sería la responsable que al peinarse para un lugar, abra los canales de potasio, como ustedes ven, los canales de potasio que están ahí en la membrana, y despolariza a esa célula. Y acá ven lo mismo. No, cuando entra potasio sale sodio, no, ese potasio que está entrando, ¿sí?, va a salir después por otro lugar. Esto, las células, recuerden que, si bien todos estos canales de potasio están en el ápice, en la parte superior donde están los cilios, por debajo, en la base, ¿sí?, ahí tiene canales de salida de potasio, ¿sí?, de potasio. Pero acá el funcionamiento es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ahora nos encontramos que estas células están bañadas, digamos, por un líquido, que es la endolinfa, rico en potasio, ¿sí?, rico en potasio. ¿Hasta acá se entendió o no? El calcio cumple la misma función que en todas las células. Cuando la célula ciliada se despolariza, el calcio que ingresa después en esa despolarización va a permitir la fusión de las vesículas sinápticas, ¿sí?, que contienen glutamato, y entonces el glutamato se libera, ¿sí? ¿Se libera dónde? Acá en el axón. Si ustedes ven el gráfico que está más a la izquierda, ¿sí?, la célula ciliada, ¿sí?, que está en violeta, contacta con un axón que está en azul, ¿eh? Entonces ese glutamato se libera, pero para que se libere el glutamato de una vesícula sináptica, nosotros vimos en sinapsis que hacía falta que entre calcio, ¿sí? Pero para que entre calcio, la célula primero se tuvo que haber despolarizado. Y esta célula se despolariza por un sentido completamente diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora, que es porque le entra potasio. Normalmente el potasio sale de las células, ¿sí? Pero acá la célula tiene mucho potasio, pero afuera hay mucho más, porque está bañado en un líquido que es la endolinfa rico en potasio. Entonces, ahora la pregunta que yo podría hacer es, ¿sí?, para todos, digamos, ¿sí? Todas las células ciliadas internas, si quieren todas las células ciliadas, van a estar haciendo esto de despolarizarse, es decir, de moviendo sus cilios y sus quinocilios. ¿Cuál es la respuesta correcta a eso? Bien, depende de la ubicación, de eso que pusieron ahí de tonotopía, ¿sí? De tonotopía o la ubicación. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa lo siguiente: todas las células ciliadas, internas y externas, sufren lo mismo, ¿sí? Sufren el mismo proceso. Van a mover sus cilios, o sea, se van a peinar y despeinar. Pero como ya dijimos, ¿sí?, cada vez que entra un sonido agudo, es decir, de alta frecuencia, ese sonido agudo, ¿sí?, va a hacer vibrar preferentemente solo una partecita de la membrana basilar, que era la membrana basilar que estaba en la base del caracol, donde empieza el caracol. Como la membrana basilar arriba tiene apoyadas las células ciliadas, entonces las únicas células ciliadas que se van a mover fundamentalmente son esas, que van a peinarse y despeinarse con la membrana tectoria que está ahí. Entonces son esas células ciliadas las que se van a despolarizar. ¿Esto se entendió o no? ¿Sí? Si el sonido que ingresa es un sonido preferentemente grave, es decir, de baja frecuencia,
no hace vibrar toda la membrana basilar, sino que hace vibrar la membrana basilar que está en la punta del caracol. ¿Sí? La de la base no vibra tanto, porque esa vibra más con sonidos agudos. Entonces un sonido grave, ¿sí? Un sonido grave va a hacer vibrar la membrana basilar que está en la punta del caracol. Esto que veníamos antes de tonotropía. Cuando un sonido es grave, de baja frecuencia, fíjense que la membrana basilar, que va desde la base hasta la punta del caracol, no vibra toda, sino que lo que vibra más es la membrana basilar que está en la punta del caracol. ¿Sí? Y arriba la membrana basilar, ¿qué tiene? Al órgano de corte, o sea, las células ciliadas. Entonces, las células ciliadas que más se van a mover, que más se van a peinar y despeinar, son justamente las que están apoyadas en este pedacito de membrana basilar. Si entra un sonido agudo, como ven abajo de todo, ¿sí? Ese sonido agudo va a provocar que preferentemente vibre la membrana basilar que está en la base del caracol. Y entonces, ¿cuáles son las células ciliadas que van a peinarse y despeinarse? Las que están arriba de ese pedacito de membrana basilar, y no todas. Por supuesto, como los sonidos son compuestos, ¿sí? Hacen vibrar más de una parte de la membrana basilar. Y si entra un sonido que al mismo tiempo es grave y agudo, cuando uno está escuchando una canción, escucha de todo tipo de sonidos, vibran diferentes partes de la membrana basilar al mismo tiempo. Y por lo tanto, va a haber diferentes células ciliadas que van a activarse, es decir, peinarse y despeinarse. ¿Preguntas hasta acá? Sergio, buenas tardes. Preguntan si el sonido ex mixto hace mover todas. Me imagino que se refiere a todas, a distintas zonas de la membrana. Claro, es lo que yo contesté recién, digamos, los sonidos nunca son simples, los sonidos son compuestos, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando yo estoy hablando, aunque ustedes puedan hablar de un timbre determinado de sonido por el cual reconocen, tienen memoria de quién está hablando, ¿sí? Los sonidos son compuestos, es decir, que están formados por diferentes frecuencias. Entonces, si hay diferentes frecuencias, vibran diferentes partes de la membrana basilar. ¿Sí? Cuando hay sonidos, los que ustedes llamaron mixtos, en realidad es el sonido normal, ¿sí? Que es un sonido compuesto, habitual. Ahora al final van a ver un ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que hicimos como en visión. Vimos una primera parte de la anatomía básica, vimos otra parte que es transducción, y ahora nos vamos a encargar de la vía auditiva. ¿Sí? Esto que están viendo son las células ciliadas, ¿sí? Células ciliadas que están apoyadas en la membrana basilar, que aunque no se vea, están apoyadas en la membrana basilar. Y arriba tienen como un techo que es la membrana tectoria, que se mueve, ¿sí? Peinando y despeinando esas células ciliadas, ¿sí? Dijimos que cuando las células ciliadas, internas especialmente, ¿sí? Internas, ¿sí? Que son las verdaderas células, digamos, de transducción, se despolarizan, van a liberar un neurotransmisor que es el glutamato a todos los axones que se unen a ellos, ¿sí? Y si se fijan bien acá en el dibujo, ¿sí? Muy cerquita, ¿sí? De donde están todas las células ciliadas, hay un ganglio que se llama ganglio espiral o ganglio coclear. También se le llama ganglio de Corti. Si ustedes recuerdan, un ganglio es el conjunto de cuerpos o somas de neuronas en el sistema nervioso periférico. Entonces, ahí mismo, ¿no? En el oído interno, ¿sí? En el oído interno, tenemos un ganglio que se llama ganglio coclear o espiral o ganglio de Corti, ¿sí? Ese ganglio contiene un montón de neuronas ahí, ¿sí? Que como ven, esas neuronas, ¿sí? Tienen dos axones, ¿sí? Uno que va a hacer contacto con las células ciliadas y otro axón que es el que va a formar el octavo par craneal, ¿sí? Octavo par craneal. Si bien estas células que están dentro del ganglio son bipolares, porque tienen dos axones, ¿no? Uno que hace sinapsis con la célula ciliada y otro que va a ir al sistema nervioso central, formando el octavo par, ¿sí? Se las llaman células ganglionares, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Hablar de células ganglionares, en este caso, células bipolares, es lo mismo para la audición, no así era para la visión. El neurotransmisor que manejan todas estas estructuras siempre es glutamato, ¿sí? Glutamato. Entonces, acá tenemos un dibujito del órgano de Corti. Lo que están viendo son las células ciliadas. Arriba la membrana tectoria, que peine y despeine, ¿sí? Las células ciliadas, cuando se despolarizan, liberan a los axones que toman contacto glutamato. Y ahí se genera un potencial de acción que va a viajar hasta el cuerpo, ¿sí? De esa neurona. ¿Dónde está el cuerpo de esa neurona? Ubicado en el ganglio espiral
ganglio coclear o ganglio de Corti, ¿sí? Que está ahí nomás, muy cerquita, muy cerquita. Y luego va a continuar el potencial de acción en el otro axón de esa célula bipolar. Entonces nosotros podríamos decir que los receptores, ¿sí?, para la audición están ubicados en el órgano de Corti. ¿Cuáles son esos receptores? Las células ciliadas internas, ¿sí? La primera neurona, ¿sí?, que va a tener esta vía auditiva está ubicada en el ganglio espiral o ganglio de Corti, que son células bipolares con una prolongación que hace sinapsis con la célula ciliada y una prolongación central que va a ingresar al sistema nervioso central. Y acá ven un dibujo más ampliado. Vemos el caracol, obviamente esto está cortado con sus 3 rampas, ¿sí? Y ahí tienen el ganglio espiral o ganglio de Corti, ¿sí? De donde parte ese axón que dijimos formando el octavo par, ¿sí? La rama coclear del octavo par. Todos esos axones viajan, ¿sí?, y se van a introducir, ¿sí?, van a introducirse, ¿sí?, fíjense, para hacer sinapsis inmediatamente, ¿sí?, inmediatamente, en los llamados núcleos cocleares, que ahora vamos a ver dónde están. Voy a contestar algunas preguntas que están ahí. Claro, sí, el origen real, digamos, del octavo par craneal serían, digamos, básicamente las neuronas bipolares que están en el ganglio, ¿sí? Que esas neuronas contactan con un receptor que son las células ciliadas, ¿se entiende? Cuando hablábamos de visión, decíamos que el origen real del segundo par craneal nervio óptico son los axones de las células ganglionares de la retina. Pero también en la retina hay receptores, que son los fotorreceptores, conos y bastones. Acá ocurre lo mismo. Acá tenemos receptores, que son las células ciliadas internas, ¿sí?, que están ubicadas en el ganglio de Corti, que está ubicado en la rampa media del caracol, pero después tenemos la primera neurona de la vía, que van a ser estas células bipolares, que están ubicadas en el ganglio de Corti o ganglio espiral. ¿Sí? Ahora voy a explicar todo lo demás. Paciencia, lo que están preguntando. Acá ven entonces que ya está formado, ¿sí?, la rama coclear, ¿sí?, del octavo par. ¿Sí? Que si ustedes recuerdan cuando veíamos tronco encefálico, ¿sí?, se acuerdan que el origen aparente del octavo par, ¿sí?, estaba justo en la línea que separaba protuberancia de bulbo, ¿sí?, o surco bulbo, donde estaban 3 agujeros, el agujero ciego, ¿sí?, la fosita supraolivar y la fosita lateral, ¿sí?, por ahí en esa zona, que de ahí salían el 6, 7 y 8, ¿sí?, pares craneales. Bueno, ahí lo que están viendo, justamente, es la entrada del octavo par. Como el octavo par es un nervio sensitivo, tenemos que decir que entra al tronco encefálico, no está saliendo, ¿sí?, está entrando al tronco encefálico. Y apenas entra, se encuentra, ¿sí?, con el primer núcleo, ¿sí?, que va a estar dentro del tronco encefálico, que se llaman núcleos cocleares, ¿sí?, núcleos cocleares. Entonces, podemos decir que la primera neurona está en el ganglio espiral, o ganglio de Corti, y la segunda neurona en los núcleos cocleares. La misma figura, ¿sí? De las células ciliadas vienen los axones, ¿sí?, y después se continúan estos axones de las células bipolares para entrar, como ven acá, al bulbo raquídeo, ¿sí?, e encontrarse inmediatamente, apenas ingresan ahí en el bulbo, en la parte bien superior, con los núcleos cocleares, ¿sí?, los núcleos cocleares. Entonces tengo primera neurona en el ganglio espiral o ganglio de Corti, segunda neurona en los núcleos cocleares. Obviamente que todo esto son potenciales de acción ya, ¿sí? El sonido tiene que llegar a nuestro cerebro, a nuestra corteza auditiva primaria, en forma muy rápida. Entonces van a conducir todo con potenciales de acción, ¿sí? Todo con potenciales de acción. Bien, entonces dijimos, primera neurona, ganglio de Corti, segunda neurona, núcleos cocleares. Y acá están viendo, abajo de todo, ¿sí?, los núcleos cocleares, ¿sí?, en el bulbo, ¿sí?, que suben, van a ascender y van a hacer sinapsis, ¿sí?, en la parte más inferior de la protuberancia, con otras neuronas ubicadas en otro núcleo, que se llama núcleo olivar superior. Es decir, que los axones de las neuronas, de los núcleos cocleares, que estaban en el bulbo, van a hacer sinapsis con las neuronas que están ubicadas en los núcleos olivares superiores, que quedan básicamente en la protuberancia inferior. Pero, como ustedes ven acá, ¿sí?, ustedes ven bien en el dibujo, que rápidamente todos los axones que venían subiendo desde los núcleos cocleares hacia los núcleos olivares superiores,
se hacen bilaterales. No se cruzan, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No es que se hacen contralaterales, sino que se hacen bilaterales. ¿Esto qué significa? Que la vía auditiva, ¿sí?, a partir de los núcleos cocleares, va a ser bilateral, va a tener un ascenso bilateral. Va a ascender por el mismo lugar y va a ascender contralateralmente, por los dos lugares al mismo tiempo. Esto es lo que hace que cualquier lesión que yo tenga en la vía auditiva dentro del tronco encefálico, ¿sí?, hasta la corteza auditiva, si yo tengo una lesión unilateral, nunca me deja sordo, porque tengo el otro lugar por donde está subiendo la información del otro oído. Entonces, vuelvo a reiterar esto, ¿sí? A partir de los núcleos cocleares, los axones, hacen contacto bilateralmente con los núcleos olivares superiores, con el que estaba del mismo lugar y con el que era contralateral. ¿Sí? Entonces, la vía comienza a hacerse bilateral, bilateral. Por lo tanto, concepto importante, ¿sí?, las lesiones unilaterales de la vía auditiva no ocasionan sordera, ¿sí?, porque siempre la vía es bilateral. Esto quiere decir que incluso, ¿sí?, inclusive, las lesiones de mi corteza auditiva primaria del lado izquierdo, ¿sí?, no me deja sordo, porque a mi corteza auditiva primaria del lado derecho, del hemisferio derecho, le llega información de los dos oídos. Entonces, dijimos que la segunda neurona estaba en los núcleos cocleares y la tercera neurona, entonces, va a estar en los núcleos olivares superiores. Núcleos olivares superiores, ¿sí? La información va a seguir subiendo ahora, nada más que sube bilateralmente, ya lo dijimos, ¿sí? Bilateralmente. Sí, a partir del núcleo coclear, ¿sí?, a partir de ahí la vía se va a hacer, ¿sí?, bilateral. ¿Por qué? Porque los axones del núcleo coclear contactan bilateralmente con los núcleos olivares superiores, ¿sí? Se hace bilateral. Por lo tanto, el concepto que yo me tengo que llevar de acá, ¿sí?, es que la vía auditiva dentro del tronco, cuando se lesiona unilateralmente, no ocasiona sordera. Lo que va a ocasionar son retrasos en el llegado de la información auditiva, pero no va a ocasionar sordera, ¿sí? Sordera. Entonces, tengo tercera neurona en los núcleos olivares superiores. La vía auditiva sigue subiendo, ¿sí? Va a seguir subiendo y va a encontrar a otro núcleo superior, que es el colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior, que estaba en el mesencéfalo, ¿sí? Ahí va a estar la siguiente neurona de esta vía. Por eso le decía que la vía auditiva es muy compleja, tiene varias estaciones de relevo, ¿sí? Empezamos en el ganglio espiral, después, digamos, frenamos para cargar nafta en los núcleos cocleares, luego hicimos otra parada en los núcleos olivares superiores, y la siguiente parada va a ser en el mesencéfalo, en el colículo inferior, que si ustedes recuerdan, ¿sí?, los colículos inferiores sí dijimos que participaban en la vía auditiva, a diferencia del colículo superior que no participa en la vía visual, sino que solamente en reflejos. Entonces acá tenemos una nueva neurona ubicada en los colículos inferiores del mesencéfalo, ¿sí? Mesencéfalo. La vía tiene que seguir subiendo, ¿sí? Y no contento con haber frenado y cargado nafta en los colículos inferiores, va a seguir subiendo para encontrarse, ¿sí?, con otra neurona que se encuentra ubicada en el cuerpo geniculado medial o interno del tálamo. Es decir, que la siguiente neurona de esta vía está ubicada en el tálamo, en un núcleo que se llama cuerpo geniculado medial o interno del tálamo. Si recuerdan cuando vimos vía visual, vía óptica, en el tálamo también había un núcleo para la vía visual, pero era el cuerpo geniculado lateral o externo. Acá la vía auditiva utiliza el núcleo o cuerpo geniculado medial o interno del tálamo. Y una vez que ya llegamos ahí, al tálamo, el axón de esa neurona que está en el cuerpo geniculado medial o interno va a ascender buscando la circunvolución temporal superior, que es el área auditiva primaria. ¿Sí? Área auditiva primaria. Pero recuerden que los axones que están discurriendo por todo este lugar y que van a llegar a la circunvolución temporal superior, ¿sí?, por ejemplo, en este caso del lado izquierdo, ¿sí?, es información procedente de los dos oídos. ¿Sí? Porque recuerden que la vía ya se había hecho bilateral por debajo, ¿sí?, por debajo, entre los núcleos cocleares y los núcleos olivares. Entonces, si yo repito esto, voy a decir que las células receptoras del sonido están ubicadas en el oído interno. ¿En qué parte del oído interno? Obviamente, dentro de la cóclea o caracol.
Dentro del caracol, ¿en qué lugar? En la rampa media. Y dentro de la rampa media, ¿en qué lugar? En el órgano de Corti. ¿Cómo está formado el órgano de Corti? Por células ciliadas, internas y externas. Son las células ciliadas internas las que forman los receptores. Una vez que estas células ciliadas internas comprenden el mensaje mecánico, ¿sí?, de esas ondas de presión y lo transforman en una señal química, digamos, eléctrica, ¿sí?, ahí la información viaja, ¿sí?, por un nervio que es lo que llamamos rama coclear del octavo par craneal. ¿Dónde está la primera neurona de esta rama coclear del octavo par craneal? En el ganglio espiral o ganglio de Corti que está ahí en el oído interno. Los axones suben y van a ingresar, ¿sí?, van a ingresar para hacer sinapsis con las neuronas de los núcleos cocleares, que ahí serían la segunda neurona, los núcleos cocleares. Luego, a partir de los núcleos cocleares, dijimos la vía se hace bilateral, ¿sí? Hace sinapsis con los núcleos olivares superiores, del mismo lugar y del lado contralateral, y sube por ambos lugares, se hace bilateral. Entonces, en los núcleos olivares está la tercera neurona. Luego, la cuarta neurona va a estar en los colículos inferiores del mesencéfalo, la quinta neurona va a estar en el núcleo geniculado medialo interno, y si quieren, la sexta neurona va a estar ubicada en la circunvolución temporal superior o área auditiva. ¿Se entendió esto? ¿Sí? 6 neuronas, sí. Si tomás la del lóbulo temporal, digamos que son 6 neuronas, sí. Mucho más complejo que todas las demás vías que vimos hasta ahora. Nosotros hasta ahora, ¿se acuerdan? Veíamos sistemas somatosensoriales y decíamos que había 4 neuronas, ¿sí? Que siempre la segunda es la que se hace contralateral, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de 6 neuronas. Y sí, cuando hablo de colículo inferior, es tubérculo cuadrigémino inferior, es lo mismo, ¿sí? Tubérculo cuadrigémino inferior que colículo inferior es lo mismo del mesencéfalo. La segunda neurona en los núcleos cocleares del bulbo. La tercera, ¿sí?, núcleos cocleares del bulbo. Acá abajo lo tienen, ¿sí? Tercera neurona, núcleos olivares, ¿sí?, que están en la parte más baja de la protuberancia. Luego vamos al mesencéfalo, a la siguiente neurona, que es el colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior. Luego vamos a una neurona más arriba, que está en el tálamo, en el núcleo geniculado medial interno, y finalmente a la corteza auditiva. Entonces completamos una vía con 6 neuronas y obviamente un receptor, que son las células ciliadas, ubicadas en el órgano de Corti, que es el oído interno. Una cosa que yo no dije, no importa esto, obviamente, ¿sí? Hay unos núcleos, ¿sí?, que se llaman núcleos o cuerpos trapezoides, que ustedes los tienen acá, ¿sí? Núcleo o cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide es un núcleo, ¿sí?, que está ubicado acá, como ustedes lo ven, también en la protuberancia, ¿sí?, cuya función no es participar en sí de la vía auditiva, en el sentido de que no es que si nosotros lesionamos un cuerpo trapezoide perdemos audición, sino que los cuerpos trapezoides, ¿sí?, se van a encargar de inhibir mutuamente la vía contralateral. ¿Por qué hacen esto? Porque cuando yo tengo una fuente sonora más cerca de mi oído derecho, escucho y puedo detectar que la fuente sonora viene de mi lado derecho. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque si la fuente sonora está a mi derecha, ¿sí?, va a llegar primero, va a ascender primero en velocidad por el lado derecho que por el lado izquierdo, ¿sí? ¿Sí? Porque en algún momento la vía se hace bilateral, pero siempre sube más rápido por un lado y por el otro. Esas pequeñas diferencias de llegada hacen que el cuerpo trapezoide del lado derecho, ¿sí?, vaya para el lado izquierdo e inhiba un poco a la vía del lado izquierdo. Eso es lo que hace que yo perciba muchas veces que el sonido viene más del lado derecho que del izquierdo. De cualquier manera, esto va a depender de muchas cuestiones, no solo de la fuente sonora, sino del viento, del resto de las ondas de presión, recordando que el sonido es omnidireccional, es decir, no tiene una única dirección. Cuando yo hablo, se esparce para todos lados por el mismo tiempo. Lo del cuerpo trapezoide, obviamente lo podemos olvidar, simplemente para que sepan que uno puede detectar diferencias. Y ahí entro en la última parte de la clase, ¿sí? Nosotros todo esto podemos medirlo, podemos hacer pruebas, test para medir. Uno de los test más importantes que tiene la vía auditiva son lo que se llaman potenciales evocados auditivos, ¿sí? ¿Qué son los potenciales evocados auditivos? ¿Sí? Se va a explorar, se estimula al oído, primero a uno, después al otro, obviamente, con un sonido, y se trata de obtener una respuesta del mismo, ¿sí?, colocando varios electrodos, obviamente se hace esto, ¿sí?
Y decir, detectamos, ¿sí?, diferentes ondas que van a ser registradas, que se llaman ondas 1, 2, 3, 4 y 5, como ustedes ven acá, y cada una de esas ondas lo que se mide es qué amplitud tiene, cuál es la distancia que separa la primera de la segunda de la tercera, y así sucesivamente, y también el tiempo en que tardan en aparecer cada una. Es decir, qué latencia, ¿sí?, tiene cada una de estas ondas. Ustedes no tienen por qué saber esto, pero sepan que nosotros podemos medir específicamente esto. Entonces, fíjense en lo siguiente. Cuando nosotros le hacemos un potencial evocado auditivo a una persona, un paciente, ¿sí?, lo que se registra son ondas, ¿sí? Y estas ondas tienen un número. La primera que aparece se llama 1, la siguiente 2, 3, 4 y 5. Fíjense en lo siguiente, ¿sí? La primera onda que aparece, ¿sí?, básicamente nos habla de la activación de la cóclea y del nervio auditivo. O sea, de la primera parte de la vía auditiva. Cuando aparece la segunda onda, nos está diciendo que es la entrada del nervio auditivo en el tronco encefálico. La tercera onda representa básicamente al procesado, ¿sí?, que tiene todos los núcleos cocleares y los núcleos olivares en la protuberancia. La cuarta onda tiene que ver el pasaje por el lemnisco lateral, que era toda una zona donde va a pasar la vía auditiva, y la quinta onda por los núcleos o colículos inferiores del mesencéfalo. Esto no importa, nadie le va a tomar esto, pero sepan que yo puedo, con los potenciales evocados, detectar, por ejemplo, si hay mucha latencia, ¿sí? Es decir, la primera onda se produce bien, la segunda bien, pero la tercera tarda mucho en aparecer, detectar que el problema está entre la segunda y la tercera, ¿sí?, de esas ondas. Entonces puedo registrar el lugar donde podría haber un posible daño. Y lo hago obviamente de un oído del otro, aunque la vía es bilateral, tiene sus vericuetos. Otra cosa que les quería mostrar es que yo les mostré lo que ustedes ven arriba, en rojo, ¿sí?, en rojo, que es la vía auditiva. ¿Se acuerdan que dijimos que de la cóclea van los núcleos cocleares, núcleo olivar superior, folículo inferior, cuerpo geniculado medial interno del tálamo, corteza auditiva? ¿Sí? Eso es la vía auditiva. Pero obviamente que la vía auditiva, ¿sí?, va sacando un montón de axones de colaterales para otras regiones. Entonces, fíjense que no solo el sonido va a llegar a nuestra corteza auditiva, sino que nuestra corteza auditiva se va a encargar de que llegue a zonas de asociación, ¿sí?, que van a estar encargadas de guardar la memoria auditiva. Esto es lo que hace, obviamente, que una vez que yo aprendí determinados sonidos, estos queden guardados en ciertas áreas de asociación, por lo cual, cuando una persona se acerca, digamos, y me habla, aunque no la vea, yo puedo reconocer la voz. Pero también manda axones, que es esto verde que ustedes ven, a través de la formación reticular y otras zonas del tálamo, ¿sí?, a diferentes regiones. Por ejemplo, a la corteza límbica, que tiene que ver con las emociones. Y esto es lo que hace que determinados sonidos, determinadas expresiones, ¿sí?, me desencadenen, ¿sí?, un montón de emociones. Lo mismo ocurre con el pasaje hacia el hipotálamo. Como toda la información auditiva también va hacia el hipotálamo, esto puede desencadenar, asociado con mi memoria auditiva, determinadas reacciones vegetativas. Entonces, si yo siento una explosión y reconozco esto como que puede ser algo grave, desencadeno ciertas reacciones vegetativas. Me pongo taquicárdico, midriático, tiendo a correr, etc. Y así sucesivamente. Y fíjense que también, a través de sus conexiones con la formación reticular y a ciertas cortezas específicas cerebrales, me permite despertarme. Por eso, por la mañana, obviamente, ¿sí?, aunque yo esté en un sueño, digamos, determinado, digamos, teóricamente, digamos, desconectado del medio externo, el sonido, ¿sí?, puede ir penetrando, ¿sí?, y puede hacer que yo me despierte, ¿sí? Especialmente porque cuando veamos sueño van a ver que, aunque hay una parte del sueño que se llama REM, es decir, pérdida del tono muscular completo, los músculos del oído medio, ¿sí?, no pierden el tono muscular, ¿sí?, siguen estando con un tono conservado, digamos, por lo cual hace que, digamos, yo tenga siempre la capacidad de percibir aún durante el sueño. Esto, digamos, no tengo que saberlo, todo esto, ¿sí?, todas estas conexiones, pero sepan obviamente que cuando nosotros hablamos de vía auditiva, hablamos solamente de lo que está en rojo por arriba, pero que todo esto tiene que tener obviamente conexiones con la memoria, ¿sí?, con el hipotálamo, con centros límbicos emocionales, con secuencias del cerebro que me permiten despertarme, etcétera, porque obviamente esto lo experimento todos los días. Obviamente, aquellas personas que tienen dificultades para la audición pueden tener lenguajes alternativos, ¿sí?, lenguajes alternativos. Y esto va a depender, obviamente, el desarrollo mayor o menor, depende del momento en que se haya dado la hipoacusia, ¿sí? Ustedes saben que los chicos tienen otro tipo de pruebas, ¿sí?, si no las vieron las van a ver, que son las OT emisiones acústicas, ¿sí? Y hay pruebas que se hacen en el nacimiento y en los primeros meses para detectar, obviamente,
cualquier trastorno auditivo que tengan, porque cualquier trastorno auditivo que yo no capte en la primera infancia, obviamente es un trastorno del lenguaje que va a tener ese chiquito. Ustedes saben también que existen los llamados audífonos, pero los audífonos, ¿qué son? Básicamente son aparatos que amplifican, que mejoran la percepción del sonido y que se colocan en el oído, obviamente. ¿Está bien? Obviamente ya hay mucho más sofisticado que esto que están viendo acá, ¿sí? Pero son los audífonos que uno ve comúnmente, ¿sí? Especialmente en la gente mayor, ¿sí? Cada vez que nosotros tenemos un trastorno, ¿sí? En la audición, o sea, en la percepción de la audición, hablamos de hipoacusia. Hipoacusia significa disminución de la capacidad auditiva, ¿sí? Y básicamente, ¿sí? Las hipoacusias se dividen en dos grandes grupos: hipoacusias de conducción e hipoacusias de percepción. Vamos a hablar de hipoacusias de conducción cada vez que el problema se encuentre o en el oído externo o en el oído medio, es decir, en todas las zonas del oído que conducen, ¿sí? Las ondas de presión de aire. Y vamos a hablar de hipoacusias de percepción cada vez que el daño se encuentre desde el órgano de corte, o sea, del oído interno, ¿sí? Hasta, obviamente, la corteza auditiva. Entonces hablamos de hipoacusias de conducción cuando el daño está o en el oído externo o en el oído medio o en ambos, e hipoacusias de percepción desde el caracol, la cóclea, hasta la corteza auditiva primaria. ¿Sí? Acá ven distintos tipos de otitis, ¿sí? Con rarefacción, digamos, de la membrana timpánica, ¿sí? Cada vez que nosotros tenemos secreción, obstrucción del conducto auditivo externo, ¿sí? Obstrucción tubaria, obstrucción, obviamente, del oído medio, ¿sí? Otitis media, otitis externas, vamos a tener hipoacusia, es decir, no vamos a escuchar bien, y esa hipoacusia va a ser de conducción. ¿Cómo podemos hacer fácilmente? Hay pruebas muy fáciles, ¿sí? Obviamente, la audiometría, ¿sí? Va a ser una de las mejores pruebas, ¿sí? Pero una de las pruebas más fáciles que uno puede hacer y que tiene disponible, digamos, en cualquier lugar es la prueba de Weber, que se hace con el diapasón, que es esto que ustedes ven aquí arriba, ¿sí? El diapasón. La prueba de Weber consiste en colocar el diapasón, se lo hace vibrar, ¿sí? Primero, se utilizan diapasones que vibran a determinadas frecuencias, obviamente, ¿sí? Y se lo hace vibrar y se lo coloca primero en el vértex, ¿sí? En la cima del cráneo. Se lo apoya vibrando ahí arriba. Obviamente, yo cuando hago esto lo hago vibrar y siempre lo agarro de la base, ¿sí? Nunca de arriba, que es la zona que vibra, para no apagarlo, ¿sí? Entonces, recuerden que la prueba de Weber coloco el diapasón en el vértex, ¿sí? Arriba en la cabeza. Y lo que estoy probando acá, obviamente al apoyarlo sobre el cráneo, es lo que llamamos antes conducción ósea. Se va a transmitir por conducción ósea. Y en teoría, si todo funciona bien, si mi oído interno, ¿sí? Tanto del lado izquierdo como derecho, están bien, no tienen ningún daño, ¿sí? Y la vía aérea de conducción entre el oído externo y el oído medio también están bien, cuando yo apoyo el diapasón en el vértex, en la parte central de la cabeza, debería yo poder percibirlo tanto del lado izquierdo como del lado derecho de igual forma. ¿Sí? Obviamente que si yo tengo, por ejemplo, el oído interno, ¿sí? El órgano de Corti dañado del lado derecho, cuando yo apoye el diapasón en el vértex del cráneo, no lo voy a escuchar de ese lado que está dañado, lo voy a escuchar, lo voy a percibir en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo tenga una hipoacusia o sordera sensorial, neurosensorial, ¿sí? Que es la que antes, como ustedes ven acá, llamamos de percepción. Percepción y neurosensorial es lo mismo. Cuando yo tengo una sordera neurosensorial o de percepción, el sonido va a ser escuchado mejor, percibido mejor por el oído sano, o sea, el que tiene mejor audición. ¿Sí? Entonces, como dijimos antes, el estímulo parte del centro del cráneo. Debería llegar al mismo tiempo a ambas cócleas. Pero, obviamente, la cóclea que no esté dañada lo va a escuchar, la cóclea que esté dañada no lo percibe. Entonces, el paciente, yo le pregunto, ¿percibís, escuchás? Y me va a decir, sí, escucho por igual en ambos oídos. Si me dice, no, escucho más del lado derecho que del izquierdo, ¿sí? Eso se llama prueba de Weber lateralizada a la derecha. Quiere decir que escucha más con el lado derecho que el izquierdo. ¿Vamos hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, la prueba de Weber se hace evaluando conducción ósea. Coloco el diapasón en el vértex y si todo funciona normalmente, debería escuchar el paciente lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Por supuesto que si los dos oídos tienen hipoacusia de la misma intensidad, del mismo grado, en los dos va a escuchar menos, ¿está bien? Pero por igual. Pero si el paciente tiene un daño, ¿sí? En el órgano de corte del lado derecho, ¿sí? Y yo apoyo el diapasón, lo va a escuchar mejor en el lado izquierdo.
Y si el órgano de Corti que está dañado es el izquierdo, cuando apoye el diapasón lo va a escuchar mejor con el lado derecho. Entonces, fíjense, si yo coloco el diapasón y escucha lo mismo del lado derecho que del izquierdo, ¿sí? El izquierdo lo tiene en azul, el derecho en rojo acá, ¿sí? Yo puedo decir que la audición es normal o, como dije antes, puede ser que tenga una hipoacusia leve de los dos lados, ¿sí? Que sea simétrico. Otra opción, cuando apoyo el diapasón, que él me diga, no, escucho mejor del oído izquierdo. Si escucha mejor del oído izquierdo, ¿cuáles son las posibilidades que tengo? ¿Alguien puede contestar esto? Si apoyo el diapasón y escucha del lado izquierdo mejor, ¿cuál es lo primero que se me tiene que ocurrir? Hay dos posibilidades igual, ¿no? Pero bueno, vamos a la más fácil. Bien, primera opción, que no escucha del lado derecho. Es decir, que tiene un daño, una hipoacusia de percepción o neurosensorial derecha. Tiene daño en el órgano de Corti del lado derecho. ¿Sí? Por eso escucha mejor del lado izquierdo. Pero la otra posibilidad, ¿sí? Por eso a veces confunde esto, es que tengo una hipoacusia de conducción o de transmisión izquierda. ¿Qué significa esto? Si cualquiera de nosotros, ¿sí? Se tapa, ¿sí? En este momento lo pueden hacer, se tapan el oído izquierdo, ¿sí? Van a ver que escuchan mejor de ese lado. ¿Por qué? Porque al tapar la conducción aérea, mejoran o perfeccionan la conducción ósea de ese lado. Vuelvo a decir esto, cuando ustedes, ¿sí? Tienen una oclusión, digamos, ¿sí? De todo el aparato de conducción de un lado, están mejorando la percepción ósea de ese mismo lado, ¿sí? Como que se perfecciona la conducción ósea de ese mismo lado. Entonces, cuando yo apoyo el diapasón en el vértice del cráneo y el paciente me dice, escucho mejor del lado izquierdo, tengo dos opciones. O que verdaderamente el lado derecho, si la cóclea no capta el sonido, o sea, tengo una hipoacusia neurosensorial o de percepción derecha, o que tengo una hipoacusia de transmisión o de conducción del lado izquierdo. ¿Cómo hago para finalmente decidir cuál es el problema? Y es fácil, coloco el diapasón, ¿sí? Cercano al oído izquierdo, y si no escucha nada es obviamente porque tiene todo tapado, obviamente, el conducto auditivo externo o el conducto medio, ¿sí? Es decir, tiene una hipoacusia de transmisión. Esa es una de las formas más sencillas. Ahora al revés, a ver si lo pueden contestar. Tengo un paciente que hago la prueba de Weber, coloco el diapasón, le pregunto, ¿percibe igual de los dos lados? Y me dice, no, escucho mejor del lado derecho. ¿Cuáles son las posibilidades que tengo? Si escucha mejor del lado derecho. Bien, que tengo una hipoacusia del lado izquierdo, ¿de qué tipo? Neurosensorial, exactamente. Es decir, si el paciente me dice, escucho mejor del lado derecho, puede pasar que el órgano de Corti, o sea, el aparato neurosensorial izquierdo, esté dañado, por eso no lo escucha ahí. Entonces, puedo tener una hipoacusia neurosensorial izquierda, o bien tengo una hipoacusia de conducción del lado derecho, es decir, por ejemplo, una obstrucción del conducto auditivo externo derecho, que hace que su lado derecho óseo se perfeccione, mejore la percepción ósea del lado derecho. Esas son las dos opciones que tengo. La otra prueba con el diapasón fácil es la prueba de Riné, ¿sí? Que acá está evaluando un poco lo que decíamos antes, la diferencia entre la conducción ósea y la conducción de aire. Siempre recuerden que la conducción aérea es más eficiente, ¿sí? Obviamente, ¿sí? La conducción aérea es mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, fíjense que el mango del diapasón, en esta prueba, perdón, la prueba se llama prueba de Riné, ¿sí? Coloco el mango del diapasón primero, lo hago vibrar y lo coloco enseguida sobre la apófisis mastoide, ¿sí? De un oído, en este caso lo tiene en el lado izquierdo, ¿sí? Y obviamente me va a decir que lo percibe más del lado izquierdo, ¿sí? Cuando deja de percibir del lado izquierdo, lo saco y lo acerco así como está, sin hacerlo vibrar de nuevo, ¿sí? Al oído del lado izquierdo. Y como la conducción aérea es mejor, vamos a notar que el paciente dice, sí, lo sigo percibiendo. Es decir, que cuando dejó de percibirlo apoyado sobre la apófisis mastoidea, sobre el hueso, lo tiene que seguir percibiendo, ¿sí? Desde el punto de vista aéreo del mismo lugar. ¿Sí? Y obviamente decimos que es positivo cuando es mejor la audición por la vía aérea que por la vía ósea, que es lo normal, ¿no? Es esperable que la conducción por la vía aérea sea más eficiente, ¿eh? Sea más eficiente. Si por supuesto yo lo apoyo en la apófisis mastoides izquierda y me dice, sí, percibo, ¿sí?
percibo. Y cuando dice, ya está, no lo percibo más, lo coloco para evaluar la vía aérea y me dice, no lo percibo, bueno, me está indicando obviamente que la vía aérea tiene un problema, ¿sí? No el órgano de Corti, ¿sí? Porque el órgano de Corti al principio me había dicho que la había percibido normalmente. Obviamente, lo mejor, por supuesto, después de hacer estas pruebas sencillas, es la audiometría, ¿sí? Acá lo que están viendo es simplemente que existe una pérdida auditiva en función de la edad, ¿sí? Fíjense en cómo se va perdiendo y que se pierde mucho más primero los sonidos agudos que los graves, ¿eh? Los sonidos agudos sufrimos una pérdida mayor que los graves, ¿sí? Otro tema, ¿sí?, que pueden tener muchos pacientes, que es un motivo de consulta frecuente, son los zumbidos en el oído, ¿sí? Los zumbidos se denominan acúfenos, ¿sí? Es una percepción auditiva, ¿sí?, pero que en general es en ausencia de un estímulo externo. No es que él siente un zumbido que viene de afuera, por eso cualquiera de nosotros podría percibirlo, sino que es una percepción de un zumbido en ausencia de un estímulo externo, ¿sí? Y, digamos, hay mucha divergencia acá, pero hay dos patologías cocleares que podrían argumentar, digamos, a favor de la aparición de estos zumbidos, ¿sí? O a veces se producen estos zumbidos porque hay una disfunción de la sinapsis, ¿sí?, de glutamato, ¿sí? La sinapsis que maneja el glutamato, que esto ya lo sabíamos, ¿sí? Entre, digamos, lo que es el nervio auditivo interno y las células ciliadas internas, ¿sí? Es decir, entre el órgano de Corti, digamos, si se quiere, y el ganglio de Corti, ¿está bien? Podríamos decir. ¿Sí? O hay una ausencia de control o modulación de los mecanismos activos en las células ciliadas externas. Si recuerdan, yo le había dicho que las células ciliadas externas participaban en la modulación del sonido y se cree que este podría ser muchas veces el defecto, ¿sí? Pero esto está en discusión. No tienen, por supuesto, por qué saber si, obviamente, que es un acúfeno, ¿no? Cuando un paciente me dice acúfeno, es la percepción de este zumbido. Recuerden, como dijimos antes, no es lo mismo si yo perdí la capacidad auditiva antes de empezar a hablar. Eso se llama hipoacusia prelocutiva, que si yo ya hablaba perfectamente, ¿está bien? Postlocutiva. ¿Por qué? Porque si es prelocutiva, obviamente ese trastorno de la audición también compromete el lenguaje, ¿sí? Y como dije antes, el mejor estudio, digamos, en este sentido para esto, es la audiometría, ¿sí? En la audiometría, si alguno se la hizo, obviamente, hay que colocarse obviamente los audífonos, está bien, nos emiten sonidos con diferente frecuencia y diferente intensidad, primero en un oído, después en el otro, y se van marcando puntos en un diagrama, y eso me permite construir, ¿sí?, las líneas. Como ven acá, ¿sí?, diferentes líneas. Entonces, ¿sí?, nosotros llamamos hipoacusia leve, ¿sí?, cuando la pérdida auditiva está entre 20 y 40 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? Que me ponen un sonido de 10 decibeles de intensidad y yo digo, no escucho nada. ¿Sí? Un sonido de 20 y digo, no escucho, y recién, cuando estoy en 30, 40 decibeles, empiezo a escuchar. Es decir, necesito muchos decibeles para escuchar. Cuando estamos entre 20 y 40, es la hipoacusia leve. Entre 40 y 70 decibeles moderada, entre 70 y 90 severa, más de 90 ya es grave, digamos, profunda. ¿Sí? Acá lo tienen en el gráfico. Fíjense que la mayor parte de las frecuencias que nosotros llamamos conversacionales, de conversaciones, están en frecuencias entre 500 y 2000, 500 y 2000 de frecuencia, ¿sí? Pero dependiendo del sonido, obviamente, va a ser con frecuencias menores y mayores. Ahí hay una recomendación, para los que no la vieron nunca, de ver esta película, que es Amada Inmortal, muy interesante porque habla de los problemas, ¿no?, que tenemos cuando tenemos una hipoacusia severa, como en este caso fue el de Beethoven, ¿sí? Y ustedes saben que hoy existen, vamos terminando ya, ¿sí?, lo que se denominan los implantes cocleares, ¿sí? Los implantes cocleares, ¿sí?, que son dispositivos que son diferentes al audífono, porque el audífono amplificaba lo que venía de afuera, pero el implante coclear son dispositivos que me transforman los sonidos del ambiente, ¿sí?, en una energía eléctrica que actúa directamente sobre el nervio auditivo, o sea, le envía señales al cerebro, o sea, sustituyen de alguna manera la cóclea. Estamos haciendo un bypass de la cóclea, de alguna manera, ¿sí? Y son estos aparatitos, obviamente, que uno desde afuera los ve así, que se pueden obviamente sacar, ¿sí?, para que descanse, pero esto está conectado adentro por un cable, ¿sí? Es una mini cirugía que debe hacerse, ¿sí? Es una cirugía. Fíjense en esto, ¿no? Los implantes cocleares han revolucionado esto, ¿sí? Porque han permitido que todo lo que eran hipoacusias neurosensoriales, ¿sí?, se puedan curar, se puedan curar, y un chiquito como en este caso, pero hay casos de gente mayor, que ha permitido escuchar por primera vez después de 10 o 20 años
de no haber escuchado nada, de estar en silencio absoluto. Y les quería mostrar este video para terminar, para que vean esto de la tonotopía. Espero que lo puedan ver bien. Estamos viendo todo el oído externo, ¿sí? Medio. Como ven acá, ahí está la membrana timpánica, la vamos a atravesar y aparecemos en el oído interno. Ahí está el caracolo cóclea. Si nosotros la cóclea la desenrollamos, podemos hacer un corte, y ahí adentro veríamos las 3 rampas, y esta membrana que se llama membrana basilar. Y fíjense en los sonidos, graves, más agudo y más agudo. Bueno, escucho preguntas. Sí, por supuesto que el uso de los auriculares, ¿sí? El uso de los auriculares tiene su parte buena y mala. Hay auriculares, obviamente, que nos permiten captar frecuencias extremadamente bajas y altas, ¿sí? Esto hace, digamos, básicamente esto hace que yo pueda tener una percepción mucho más amplia, digamos, de los diferentes sonidos, ¿sí? Mucho, pero mucho más amplia. El problema es que